Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico. Como siempre, agradecida de su sintonía y esperando de ustedes que nos reciban en sus hogares con el propósito que tiene este programa, que es llegarle a todo público, no solamente a la clase jurídica, sino a todo el que le interese conocer de las cosas elementales que envuelven el mundo jurídico, pero siempre en el lenguaje llano y práctico que nos caracteriza y, por supuesto, los temas que tratamos, que son de cotidianidad, cosas que suceden a menudo o que simplemente nos llaman la atención en los diferentes medios de comunicación, en las noticias, que vemos tantas cosas. Pues creo que a través de los años que ya tiene este programa hemos podido complementar en sus hogares aquellas interrogantes, aquellas incógnitas, aquellas lagunas que quieran que a través de este programa puedan ustedes entonces entender. En el día de hoy, como es de costumbre, tenemos un invitado muy especial que ha sacado de su apretada agenda un espacio para compartir sus conocimientos y un tema muy específico que sé que también va a llamarles la atención y va a ser de mucho provecho para todos. Hoy tenemos este invitado que es, por supuesto, un profesional del derecho, magistrado, juez, sustituto del presidente de la presidencia del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Altagracia, con más de casi 2 décadas en la judicatura, pues ha sido, antes de estas funciones actuales que desempeña, juez de paz especial de tránsito de la Sala 2 también del Distrito Judicial de la Altagracia, ha sido juez liquidador de la Cámara Penal, del juez también, juez del Juzgado Unipersonal. Cuenta también con maestría en Administración de Justicia Penal de la Escuela Nacional de la Judicatura y de una maestría también de redacción y exposición argumentativa de las decisiones jurisdiccionales también de la Escuela Nacional de la Judicatura, docente en la Universidad OIM y, por supuesto, que dentro de esa vasta experiencia que tiene, ha querido traer un tema, yo diría, importantísimo en el proceso penal, porque son partes esenciales de un proceso que, sin embargo, a veces no se les da necesariamente la importancia que conlleva, como lo es la protección efectiva de la víctima y de los testigos en el proceso penal. Con este tema damos pues la bienvenida al magistrado Domingo Duvergés Caraballo. Muchas gracias. Bienvenido, magistrado. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este espacio que, como he explicado, pues nos llena de mucho honor tenerlo con nosotros y poder contar con sus conocimientos. Gracias a ustedes por la invitación y estamos a su disposición de contribuir humildemente dentro de los conocimientos adquiridos y dar alguna pincelada sobre el tema en cuestión. Es un tema de mucho debate. Hemos escuchado inclusive al doctor Milton Ray Guevara, que en un momento dio una conferencia sobre este tema. Y lo primero que salta es decir, es que el Código Procesal Penal parece que no contempla nada sobre la protección que deben de darle a las víctimas y a los testigos de un proceso. Ciertamente es así. El proceso penal fue configurado en torno a la figura del imputado, en donde había un tiempo en donde el imputado era invisibilizado en el proceso penal. Sí. No se le reconocían ciertos derechos ni ciertas garantías que al efecto sí se encontraban consignados en el texto constitucional y en las normas y convenios internacionales de los cuales nosotros somos signatarios, pero tenía esa deuda el legislador con el imputado. Entonces, se crea un ordenamiento procesal penal que da el traste con el vetusto Código del Procedimiento Criminal, en donde las garantías eran muy mínimas. Pero ¿qué sucede? Se fortalece en gran medida la figura del imputado en el proceso, pero
actualmente se encuentra invisibilizado por parte de nuestros legisladores la participación de la víctima y testigos en el proceso, y que estos a su vez se haga de forma efectiva. No solamente que sean estos vistos como lo que le dan el soporte al órgano acusador público, es decir, al Ministerio Público, para que se sustente una acusación y que a su vez lleve como consecuencia una condena. Tenemos la figura de una víctima, objeto de una agresión, Sí. y que en la mayoría de los casos es a su vez también testigo. Una víctima que puede ser de cualquier tipo de delito que muchos en nuestra sociedad lo vean como algo sensible, sencillo o simple, pero que a su vez reviste una gran vocación de parte de esa víctima y de ese testigo de darle continuidad a lo que en un momento se inició con una acusación tras la ocurrencia de un ilícito penal. ¿Por qué decimos esto? Una persona, en el caso de, por decir, de violencia intrafamiliar, es víctima. Pero, ¿qué protección le garantiza el Estado Dominicano a una mujer víctima de violencia? De ir y presentarse frente a su agresor y de mantener una acusación. Correcto. Cuando es muy bien conocido de que la correlación o de fuerza entre un hombre y una mujer es asimétrico, en donde el verdugo es el imputado frente a una víctima desprotegida que solamente es procurada por un miembro del Ministerio Público para que ésta vaya a su vez y declare en contra de esa persona. Bueno, magistrado. Pero sin ningún tipo de protección ni ningún tipo de garantía de que ese imputado en algún momento puede ejercer actos de violencia en contra de esa persona. O de manipulación hasta de una mirada o de un comportamiento, que hemos tenido casos donde yo he visto personalmente que han tenido que sentarlo uno al lado del otro, lo cual evidentemente eso como que no procede. No. Magistrado, vamos a hacer una primera pausa y al regresar ya estaremos entonces introduciendo el tema en todo el sentido para que nuestros televidentes pues puedan ya saber y conocer la importancia de este tema y qué se procura en este diálogo jurídico. Al regresar. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio.
Gracias por acompañarnos. Esto es un día memorable en esta primera rendición de cuentas del senador de la provincia de la Altagracia, el doctor Rafael Barón. Altagracianos y altagracianas, hace un año asumimos este compromiso con humildad y decisión. Hoy podemos decir con la frente en alto que hemos honrado la confianza del pueblo. No ha sido un año cualquiera, ha sido un tiempo de siembra institucional. Juntos haremos historia con la aprobación y elevación de Verón Punta Cana municipio. Muy pronto veremos la construcción y funcionamiento del ITLA. Juntos lograremos que Idupril tenga rostro en nuestra tierra. Juntos seguiremos convirtiendo necesidades en leyes, reclamos en resoluciones y sueños en realidades. Y todo esto sin dejar de servir, de responder, de asistir con recursos sociales distribuidos con criterio, decencia y humanidad. Seguimos defendiendo su sueño desde el Senado, con la verdad como escudo y la esperanza como bandera, porque esta tierra no se rinde, esta tierra se levanta. Que viva la Altagracia, que viva la República Dominicana. Muchas gracias. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico. Como siempre, recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV Way Digital. Siempre presta a contestarles sus preguntas e inquietudes e inclusive recibir de ustedes temas que recomiendan que tratemos también en este diálogo que es de ustedes. Hoy acompañada del magistrado Domingo Duvergés Caraballo, quien nos está exponiendo sobre la protección efectiva de la víctima y de los testigos en el proceso penal. Y nos decía antes de la pausa, magistrado, un caso que es muy común de esa víctima agredida por su verdugo, que a veces en un mismo espacio tienen que coexistir sin que esa víctima se sienta protegida por el Estado dominicano. Entonces, el Código Procesal Penal, usted indicaba de que el anterior Código de Procedimiento Criminal no tenía al imputado con las debidas protección, diríamos, y que ahora este Código Procesal Penal sí se concentró en darle las mayores garantías al imputado. Y entonces, la víctima. Bueno, la víctima, aunque el legislador trata algunos aspectos con relación a la protección de los derechos de la víctima, a partir de la disposición en el 80 y pico y de cómo éste se tiene que constituir en el 118 y siguiente, y de cómo ha de presentar una querella, no cuenta así con la debida protección o garantías para que estos o estas puedan concurrir a todos los actos del proceso. ¿Por qué? Porque un juicio comienza con la imputación de una acusación. Así es. Luego con el mantenimiento de la acusación por parte del órgano acusador público. Y para la obtención de una condena es necesario de que ese testigo, que a su vez son los ojos y los oídos de la justicia en la mayoría de los casos penales, no sea objeto de ningún tipo de agresión en lo personal, en lo económico o en lo familiar. ¿Por qué? ¿Qué implica que una persona sea víctima y testigo de un proceso? Lo primero es que implica un desgaste emocional altísimo de parte de esa persona. Muy alto, sí, porque señor. Tan pronto vuelva y ve a su agresor frente a un estrado, hay una revictimización de esa persona. En el aspecto económico y laboral, esa persona en la mayoría de los casos tiene que desplazarse de su lugar de trabajo para el tribunal. Se produce un ausentismo laboral, el cual en la mayoría de los casos sus empleadores no le otorgan el permiso de que estos puedan concurrir a todos los actos del proceso. Exacto. ¿Por qué? Porque tenemos una justicia en donde las cuestiones incidentales que plantean las partes, que procura o juega siempre el cansancio de esa víctima para que no asista, para que no dé su testimonio, porque de producirse su audición por ante el plenario en la instrucción del proceso, en un juicio,
las probabilidades son muy altas de que esa persona sea condenada. Exacto. Entonces, se juega al cansancio. Entonces, ese cansancio produce un desgaste en el traslado de esa persona, el no otorgamiento de permiso. Ajá. Y el Estado, que aunque en nuestra normativa procesal penal establece que se le tiene que dar una compensación por su asistencia. Sí. ¿Por qué? Porque esa persona, al desplazarse de su casa, en la mayoría de las veces no tiene para el pasaje. El empleador, vuelvo y repito, no le da el permiso. Y son tantos los aplazamientos que se producen en el proceso para que ésta se canse y no comparezca. Es un costo económico. Sí, un costo económico, claro. Además del cansancio. Entonces, ¿qué se procura? Que no solamente esa persona comparezca como para satisfacer solamente las apetencias de un miembro del Ministerio Público que quiere mantener una acusación y quiere obtener una condena, sino que se vea dentro del proceso de manera palpable de que este es un ente importantísimo y que merece cierto resguardo y cierta protección. Que se le procure los permisos frente a su empleador, que aunque el Código de Trabajo establece que una forma de la interrupción del contrato de trabajo es cuando una persona se ausenta para participar de cualquier acto judicial, del cual se ha llamado durante un tribunal o de carácter judicial, no importa la índole, si es civil o penal. Sí. Pero que en la actualidad, y eso sucede, y lo digo porque es una práctica constante que se da para la zona turística, en donde sus empleadores no le permiten a sus empleados de que asistan a todos los actos del proceso. Asisten 1 o 2 veces, y como ya la mayoría de los litigantes conocen de la dinámica, juegan al cansancio, a que se produzcan varios aplazamientos, ya sean por H o por R, para ganarle. Y se pierde el interés de la víctima, lamentablemente, porque es que se cansan. Y aparece esos procesos penales cuando te toca un rol. ¿Qué pasa? Que tú llegas a las 9, pero tú no sabes cuándo tú te vas. Tú sabes cuándo tú tienes que llegar, pero no sabes cuándo termina. Y esos son para los casos comunes. Sí. Pero ya para el caso de delincuencia transnacional, donde hay crimen organizado, la cosa se pone un poquito más complicada. Claro. Y en el caso también de tráfico ilícito de inmigrantes y de trata de personas. Porque ya los infractores, estamos hablando de personas que no son infractores primarios, sino que trabajan en base a una estructura. Una estructura que no solamente va a tener una parte que se va a visualizar en la persona del imputado, sino que hay muchas personas ahí detrás que con esas víctimas y testigos ahí en libertad pueden ser objeto de cualquier tipo de agresión, ya sea física, de cualquier índole, en su persona o en la de su familia. Entonces, ¿qué se procura? Hay diferentes convenios, como el convenio de la Convención de Palermo sobre criminalidad organizada, que plantea una serie de protección y beneficios a favor de la víctima y testigo, como al efecto así lo recoge la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que se tienen que garantizar la protección efectiva tanto de las víctimas y de los testigos, para que puedan concurrir a todos los actos del proceso. Entonces, si no se le da esa garantía a que hace referencia a esos convenios internacionales sobre la protección de los derechos de las víctimas y testigos, ¿cómo nosotros podemos procurar de que los niveles de impunidad no se sigan manteniendo con el paso del tiempo, sino que se diseñe a través de parte del Estado una política tendente a garantizarle no solamente la integridad de ese testigo para que concurra a todos los actos del proceso, tanto de él como de su familia, sino que posteriormente, una vez dada su declaración y obtenida una sentencia condenatoria, que el Estado le pueda facilitar a esa persona cierta protección. Nosotros estamos conscientes de que la asignación presupuestaria que se le da actualmente al Poder Judicial es mínima y que los recursos son muy mínimos para poder brindarle asistencia a todo ese canal de la víctima y testigo. Pero hay casos en donde el interés de que se les resguarde tanto la integridad física como del testigo y víctima o la de sus familiares es importante que se le proteja. Que se le garantice, claro, sobre todo su seguridad. Y en esta época, ¿verdad?, donde
hay tanta forma de tú saber dónde reside. De hecho, tú cuando presentas los testigos, tu prueba testimonial, tú tienes que indicar las generales de ese testigo, ya tú estás diciendo dónde reside. Claro. O sea, si hay forma de saber llegar al testigo y a la víctima, están ahí en el expediente, que es público. Sí, porque nosotros Que no entendemos- debería, por ahí deberíamos de empezar, magistrado, porque hay que revelar esa dirección. Es que Que hay que citarlo, bueno, pero que sea algo confidencial entre la secretaria del tribunal y la víctima, pero no tiene por qué estar expuesto a todo esos el que lo protocolos vea. plantean el resguardo hasta cierto punto de la identidad, Claro. de casas de acogida, Sí. de que para esos casos de criminalidad organizada, que se den acuerdos entre los estados partes o consignatarios de esas convenciones, en donde ese testigo puede ser llevado de común acuerdo a otro país mediante ese mecanismo de protección. Pero eso depende de un compromiso mayor de parte del Estado en la persona del representante del Ministerio Público, que Claro. es asume a quien la Constitución le confiere la protección efectiva de la víctima y testigo, conforme se establece el artículo 161 de la Constitución. O sea, el Ministerio Público no solamente lo tenemos ahí para presentar acusación, Sí. o sea, para procurar una justicia retributiva, sino también que el Ministerio Público, en aras de obtener una condena, también tiene que ver con esos testigos que son los verdaderos héroes, los que llevan a Exacto. cargo su proceso, que son los que identifican, los que señalan y los que indican la ocurrencia de un ilícito penal. A estos, ellos están llamados a preservarle todos y cada uno de sus derechos. O sea, que no solamente se vean como un elemento de prueba per se, Exacto. que al efecto es un elemento de prueba, pero en el proceso, pero que se está tratando de un ser humano que tiene dignidad, que tiene una familia, Claro. que quiere que se le dé cierta garantía y cierta protección al momento de declarar en contra de determinados grupos criminales. Así es. Magistrado, vamos a hacer otra pausa y al regresar entonces continuamos con este interesante tema. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Invierte en Bávaro, Punta Cana hoy.
regreso con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada del magistrado Domingo Duvergés Caraballo, juez sustituto del presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Altagracia, quien nos está compartiendo su parecer con relación a la protección efectiva de las víctimas y de los testigos en el proceso penal dominicano. Y nos decía, magistrado, cómo las convenciones han tratado de regular, han tratado de enfatizar la importancia que tiene para los procesos, que la víctima se sienta resguardada, que los testigos se sientan seguros de comparecer y dar su testimonio. Pero, ¿qué se ha hecho en la República Dominicana? ¿Se ha propuesto algún proyecto de ley? ¿Hay alguna iniciativa en ese sentido? Sí, desde que se dan los procesos de reforma y modernización del Estado en el sector justicia, ha existido un anteproyecto de ley tendente a garantizar de forma efectiva los derechos de la víctima y testigo. Pero dicho proyecto no ha sido todavía aún votado por el Congreso Nacional. Okay. ¿Qué plantea en la mayoría de los anteproyectos que se han presentado ante el Congreso y no han tenido ningún tipo de éxito? Es que se consigne dentro del presupuesto una asignación de parte del Ejecutivo a favor de la protección de esas víctimas y testigos. ¿Pero encabezada por quién entonces? ¿Por la Fiscalía? Sí, quien dirige la política criminal del Estado actualmente es el Procurador General de la República, okay, conforme le establecía en el artículo 169. Ajá. ¿Qué plantea ese tipo de legislación? En mi caso, yo plantearía un libro especial dentro del Código Procesal Penal, okay, en donde el Estado reconozca los derechos de la víctima y testigo, que participe en todos los actos o en los actos de un proceso penal, en donde por su protección, en el que se requiera o adquiera relevancia la protección de esa persona, se le dé la protección efectiva. O sea, no estamos hablando de la generalidad de todos los testigos, porque hay procesos en donde la persona va y comparece y no requiere de ningún tipo de protección. Pero ya para casos en específicos, o como lo tenemos actualmente, un caso muy, muy sonoro, en donde un testigo ha requerido cierta protección especial por parte de la Procuraduría General de la República. Eso también se da en otros casos que, aunque no tienen esa resonancia a nivel nacional o no revisten un interés tan mayor, tan marcado como al que yo le hago las referencias, pero que sí, porque de prevalecer esos grupos criminales dentro del ámbito del territorio dominicano y al no darse la protección a los víctimas y testigos de esos tipos de procesos, estaríamos sentando un precedente muy negativo, claro, para la administración de justicia penal. ¿Por qué? Porque los niveles de impunidad aumentarían. Porque si usted no cuenta con un testigo, que es la mayoría o es la prueba por excelencia en la mayoría de los procesos en nuestro territorio, es muy difícil de que esa persona pueda recibir el castigo por los hechos por esto cometidos. Claro. Y ese caso particular que usted menciona, ¿puede entonces un testigo o una víctima solicitar al Ministerio Público ciertas garantías en el proceso y qué tan efectivo sería? Bueno, si no están dadas las condiciones y ni siquiera está regulado, o sea que, por ejemplo, ya en la práctica y haciendo como se pueda, ¿verdad? ¿Qué hace el Ministerio Público en esos casos? Bueno, el Ministerio Público, que aunque no tiene un ordenamiento jurídico que lo establece de forma clara, ajá, pero sí existen disposiciones legales que así lo contemplan. Le establecía el texto de la Constitución. La ley sobre trata y tráfico ilícito de inmigrantes tiene una parte final en donde establece ciertas protecciones que se le tienen que brindar a la víctima y testigo. Okay. Y también en el caso de violencia intrafamiliar, que aunque no le establece como una medida per se dentro de un ordenamiento jurídico, la práctica ha indicado de que esa mujer víctima es llevada a casa de acogida. A la casa de acogida, sí. Se le da cierta protección a la persona, se le resguarda, se le preserva, se le brinda protección por parte de los órganos del orden público, es decir, un policía, militares,
que resguarden la protección de esa persona, se elimina en la dirección o los datos que puedan individualizarlo o que se puedan una persona malintencionada llegar a la casa de esto. Correcto. O sea, no se visualiza las generales como en los casos normales, donde una víctima y testigo que tienen que ser siempre individualizados. Pero para este tipo de casos, lo que se da es una generalidad de la dirección de esa persona. Y también hay casos de testigos ocultos, o sea, bajo encubierta. Pero eso ya para casos específicos, casi lo tiene que ordenar un juez de la instrucción para determinados casos. Para determinados casos, sí, exacto. Para determinada investigación. No así la víctima común. O sea, una víctima común que puede ser una persona objeto de trata de personas por un tratante, que se han dado los casos, una persona en condiciones de vulnerabilidad, además de que no pertenece a ese país donde se ha cometido el ilícito penal. Y lo vemos a diario. De una persona traída a territorio por decir dominicano, se le retienen sus documentos, es sometida a prostituirse, donde se le explota sexualmente, no se le paga, se le crean deudas enormes que son impagables. Exacto. Que por más que trabaje, que por más clientes que atienda, nunca va a terminar de pagar, sino que va a tener una deuda. Entonces, a ese tipo de personas sí hay que brindarle cierta protección. Y yo creo que una de las cosas que podría hacerse es de que dé su testimonio a través de una prueba o a través de un medio audiovisual o tecnológico. Exacto. Que aunque nuestro legislador ha votado a contrario de que ese tipo de declaraciones sean dadas a través de los medios digitales. ¿Por qué? Porque prefiere la oralidad y la inmediación. Pero yo entiendo, en aras de esos mecanismos de protección a los cuales yo le he hecho referencia, establece esa convención, por ejemplo, la Convención de Palermo, la Convención sobre la protección de los derechos de la víctima y testigos, que plantean de que para determinados casos, y con especial atención a los artículos 23 y 24 de dicha convención, de que se puedan dar esas declaraciones a través de medios audiovisuales. Ahí lo que pasa es que entonces rompe con la contradicción de los procesos, de cómo entonces hacer las preguntas, la otra parte, la contraparte, de qué manera puede interrogarlo. Que anteriormente de votarse la ley sobre de los usos o medios digitales en los procesos, ya sea civiles, en este caso se quedó en civil, pero que anteriormente la audición de un testigo se daba fácilmente vía Skype, vía Zoom, a través de una sede de la embajada dominicana en ese país de origen donde se encontraba ese extranjero. Pero si nosotros hacemos un ejercicio y establecemos el criterio de lo que es la supremacía, tanto del texto constitucional como de las normas y convenios internacionales, nos damos cuenta que esa ley hasta cierto punto es contraria a lo que prevé esas normas o convenios internacionales de los cuales otro país es signatario. En aras de la aplicación del principio de supremacía de la Constitución, tenemos bien claro que tanto la Constitución como los convenios internacionales van a la par. Ni uno es mayor que otro, siempre y cuando la protección sea de mayor efectividad. Entonces, ¿qué es más efectivo? La audición de un testigo frente a su agresor en audiencia, cuando se va a ver diezmado ese testigo, que no va a declarar de forma libre y voluntaria, o sea, no se va a poder explayar porque está frente a su agresor. Exacto. Y el otro inconveniente que se plantea también, y lo digo esto como caso práctico, cuando se da la ocurrencia de un ilícito penal en donde un extranjero, un turista que nos visita aquí, es objeto de ese tipo de agresión. Imagínese usted un ciudadano de Estados Unidos, de Rusia, de Argentina, que tenga que trasladarse a todos y cada uno de los actos del proceso. No, imposible. Es muy cuesta arriba de que ese proceso pueda darse dentro de un tiempo oportuno, dentro del plazo razonable que establece. No, y que en la mayoría de los casos no vienen, magistrados, deciden abandonar el proceso porque o no tienen los recursos económicos para trasladarse, ni el tiempo, como usted dice también, los compromisos laborales, los compromisos familiares, hasta a veces educativos de sus hijos, o sea, es difícil. O sea, que yo soy completamente partidaria de la virtualidad, lo que es que sí se haga en una audiencia oral pública y contradictoria donde todas las partes tengan acceso a poder hacerle las
preguntas y interrogar tanto a la víctima como al testigo. Sí, es que eso no lo va a limitar. Que una persona a través de un medio de audiovisual pueda hacer todas las preguntas que entienda de forma presencial. Claro, y entiendo que sería... Pero para esos casos excepcionales solamente. Sí, claro, exacto. Pero creo que son muchos, porque también está brindarle la seguridad que esa persona, aunque sea el delito más mínimo existente, esa persona, muchas personas entienden que están expuestas y que corren peligro, y que al final la víctima es quien tiene que sentirse cómoda, porque es una parte esencial del proceso, pero si no se siente cómoda ni segura, es probable que entonces al final el caso lamentablemente no pueda concluirse. Así que vamos a hacer otra pequeña pausa, magistrado, y al regresar entonces me gustaría que usted nos exponga un poco los diferentes testigos de un proceso que no son víctimas, como algún ejemplo y cómo la justicia entonces maneja a esos testigos. Al regresar. Gracias por acompañarnos. Esto es un día memorable en esta primera rendición de cuentas del senador de la provincia de la Altagracia, el doctor Rafael Barón. Altagracianos y altagracianas, hace un año asumimos este compromiso con humildad y decisión. Hoy podemos decir con la frente en alto que hemos honrado la confianza del pueblo. No ha sido un año cualquiera, ha sido un tiempo de siembra institucional. Juntos haremos historia con la aprobación y elevación de Verón Punta Cana municipio. Muy pronto veremos la construcción y funcionamiento del ITLA. Juntos lograremos que Idupril tenga rostro en nuestra tierra. Juntos seguiremos convirtiendo necesidades en leyes, reclamos en resoluciones y sueños en realidades. Y todo esto sin dejar de servir, de responder, de asistir con recursos sociales distribuidos con criterio, decencia y humanidad. Seguimos defendiendo su sueño desde el Senado, con la verdad como escudo y la esperanza como bandera, porque esta tierra no se rinde, esta tierra se levanta. Que viva la Altagracia, que viva la República Dominicana. Muchas gracias. Lubricentro Rochel es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochel y Rochel Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochel. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochel.com.do. Rochel, una marca de servicio. Cada pueblo tiene una voz, una que nace de sus sueños, que se forja en el esfuerzo de su gente y que se levanta cuando hay alguien dispuesto a luchar por todos. En la Altagracia, esa voz ya tiene nombre, Xolitín. La palabra el senador Rafael Duluc. Y es aquí, en esta curul del Senado de la República, que representa a la provincia de la Altagracia, donde estaremos alzando la voz en pos de los mejores intereses, beneficios y reclamos de nuestra provincia de la Altagracia. Aquí dedicamos parte del tiempo, una gran parte del tiempo, a trabajar en pos de las mejores causas de nuestro país y de nuestras respectivas provincias. Hace apenas un año, Rafael Barón Duluc Xolitín dio el paso. Entró al Congreso con la frente en alto y el corazón lleno de compromisos. Llegó con el sentir de los altagracianos latiendo en su voz y con una promesa inquebrantable: servir a su gente con dignidad, valentía y resultados. De que ojalá esa ley sea aprobada lo más rápido posible para el beneficio de nuestro pueblo, de nuestro país, de la gente pobre que necesita empleo, riqueza y recursos.
Muchas gracias. Hoy, esa promesa se cumple. En su primer año como senador, Cholitín ha impulsado leyes para proteger a los más vulnerables, ha defendido al turismo, la cultura, la seguridad y la juventud. Ha sido un legislador activo, valiente y visionario. La gallina de los huevos de oro, turísticamente hablando, que Verón necesita más recursos, pero Higüey también necesita más recursos y por lo tanto debe de haber un estudio o un análisis del gobierno central en relación a los recursos que tiene que compensar a la ciudad de Higüey, al ayuntamiento de Higüey. Pero su labor no se quedó en su oficina. En cada comunidad, en cada barrio, en cada familia, Cholitín ha estado presente, escuchando, respondiendo, gestionando, porque representar no es hablar por encima, es caminar al lado del pueblo. Y cuando la Altagracia necesitó un embajador, ahí estuvo él, representando nuestra provincia con orgullo, llevando nuestra voz a donde antes no llegaba. Hoy, el pueblo reconoce su entrega y en cada rincón de esta tierra resuena una verdad que se siente, que se vive, que se honra. Hoy, la Altagracia ya no solo tiene un senador, tiene una voz que se alza firme, una voz que representa, una voz que inspira, una voz que no se detiene, porque esto no ha terminado. Esto apenas comienza. Ser la voz de los altagracianos no fue una meta, fue el punto de partida. Y mientras haya una causa justa, un sueño por cumplir, una comunidad por levantar, Cholitín seguirá alzando la voz. Aprobado en única discusión. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Oh. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV Higüey Digital. Presta siempre a contestarles sus preguntas e inquietudes. Hoy, dialogando con el magistrado Domingo, quien antes de la pausa nos estaba estableciendo esa posibilidad de que ciertos testigos y víctimas puedan, ¿verdad?, comparecer a través de la virtualidad y con eso garantizarle una mayor seguridad. En el caso específico de ciertos testigos, en su experiencia, magistrado, de verdad que me imagino que hay muchos que son convocados y que no comparecen en un alto porcentaje precisamente porque no se sienten seguros de comparecer y enfrentar a ese imputado y sentirse que podría inclusive correr riesgo su vida o la de sus familiares. O sea, que se producen muchas amenazas, muchas manipulaciones. Entonces, ¿qué hacer en ese tipo de casos en vista de las lagunas y de que no existe una legislación al respecto? Lo primero es que le corresponde al Congreso Nacional votar todas las leyes que ellos entiendan o que consideren que sean necesarias para evitar de que esa víctima y esos testigos puedan concurrir a todos los actos del proceso penal con la suficiente garantía y la protección efectiva de que no se vea afectado tanto su integridad física de estos o la de sus familiares. El primer punto es el legislativo, o sea, nosotros como abogados se nos forman para que todo vaya acompañado de una norma. Claro.
ya sea buena o mala, Sí. pero ahí está la norma, como siempre se Sí, nos ha sí, dicho. Nosotros los abogados creamos leyes que solamente en la mayoría de los casos la pensamos para nosotros. Ujú. Y yo entiendo que ese cambio, se tiene que dar un cambio de paradigma, que se tiene que hacer en principio en función de la persona, en función de esa necesidad perentoria que tenga esa persona, para que esa legislación no sea un ordenamiento, todo un andamiaje jurídico que satisfaga los intereses de nosotros los abogados, de la comunidad jurídica. No. Yo creo que la legislación se tiene que dirigir en principio a favor de esa persona, Ajá. que es lo que plantea recientemente, como se nos explicaba a nosotros, lo que es la justicia abierta. Claro. O sea, una justicia más cercana, más oportuna, más digna, Sí. que reconozca a la persona como eje fundamental. Esa legislación tiene que, en principio, enmarcarse en función de esa persona. Lo segundo, la asignación presupuestaria. O sea, para que algo funcione, tiene que ir de la mano acompañado de asignaciones presupuestarias. Claro. Y el sector justicia ha sido descuidado por parte del Poder Legislativo en cuanto a las asignaciones presupuestarias. Porque para que ese tipo de programas y ese tipo de acciones sean efectivas, pues tiene que contar con la logística necesaria. Claro. Hablando de logística, se requiere medio de transporte, facilidad para otorgarle a esa persona un empleo, restablecer a esa persona en otro lugar, en el caso de que sean reubicados, esa víctima y esos testigos. O sea, no solamente es decir que el legislador cree diferentes prerrogativas dentro de ese cuerpo jurídico, sino que cada disposición sea pensada en base a que todo lo consignado ahí pueda ser posible. Es decir, que si el legislador establece de establecer una nueva identidad de esa persona, de trasladarlo a otra localidad, a otra comunidad, se tiene que entender de que esa persona tiene una familia, de que va a requerir de una asistencia económica hasta tanto se pueda restablecer o tener un nuevo empleo con una nueva identidad. Y no solamente de él, sino también si tiene hijos, también esos hijos requieren servicios escolares, servicios de educación. O sea, que la protección efectiva de una víctima y testigo no solamente requiere de una legislación, sino de todo un andamiaje, de que esa persona se le vuelva y se le restablezca y se le establezca en otra comunidad, pero con todos y cada uno de esos beneficios. Porque es la protección efectiva de derechos fundamentales, y los derechos fundamentales no se limitan a uno solo, sino son varios. Lo segundo es que el proceso no termina con una primera decisión, porque a veces siempre entendemos de que ya ese testigo, esa víctima ya comparecieron, ya concluyó ahí en la primera etapa del juicio. No, pero hay un recurso de apelación en donde todavía vuelve otra vez y que puede suscitarse un nuevo juicio. Así es. Y aún dictando ya una sentencia definitiva, esa persona que ha sido testigo o víctima, el otro puede tener una mayor represalia porque ya está privado de su libertad. Entonces, el riesgo todavía no termina con la etapa del juicio, sino con la culminación de todo. O sea, ya cuando ya sentencia es irrevocablemente y firme. Entonces, y a partir de ahí, hasta cierto tiempo, brindarle cierta protección, y si hay que sacar a esa persona fuera del país o trasladarlo a otra comunidad, a él o a su familia, eso debería de ser y yo pensando, magistrado, usted sabe que pocas cosas han pasado en este país, porque al final un testigo, usted sabe que llega en un transporte público, se va en un transporte público, el imputado está ahí presente, pero también van los familiares a apoyarlo, que sea un hermano, que sea un papá, que sea una mamá, y usted exponerle a ese testigo de entrar y salir totalmente desprotegido es de verdad heroico, que un testigo en ciertos casos de más envergadura se atreva, ¿verdad?, a ir como testigo en un proceso a veces más movido por la moral, por hacer lo bien hecho, pero la verdad que es un riesgo completamente que se toman, bastante grande. Y qué decir de esa víctima también, que tiene que enfrentar no 1, 5, 10 veces a su verdugo,
para poder ver que ha caído todo el peso de la ley sobre esa persona. Pero sí, de verdad que entonces tendríamos que hablar de una reingeniería de un sistema que tiene muchas precariedades y que agregarle eso, que es inminentemente necesario, sí conllevaría que el Poder Legislativo con el Poder Judicial puedan congeniar para que eso sea. Yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, cada traslado ellos te dan el ticket, si tienes que darte el ticket del tren, del metro, darte un almuerzo, un desayuno, o sea, para que esa persona se sienta motivada en volver si tiene que volver 1 o 10 veces. Pero aquí prácticamente es voluntario, o sea, es un tema ya de como digo, de moral, de tú querer hacerlo bien hecho. Sí, recientemente, con relación a ese aspecto, tuvimos un proceso en donde el padre de las víctimas fue vilmente asesinado aquí en esta provincia. Y la mayoría de los familiares vivían fuera del país. Entonces, cada vez que se trasladaba esa familia, era un costo altísimo de que esto vinieran y depusieran por ante el tribunal. Entonces, ese costo es insostenible con el paso del tiempo. Que al final no lo resarcen tampoco, porque si la persona imputada no tiene recursos económicos, tampoco van a haber resarcido ese daño material que han recibido de tener que viajar y cubrir un costo cada vez que comparecen a la audiencia. O sea que el diseño que tenemos actualmente del proceso penal no solamente tiene que limitarse en la figura del imputado ni del órgano acusador público. Claro. O sea, hay otras figuras que tienen que ser más visibles y que se le tiene que resguardar tanto o más o igual o igualdad de condiciones que los derechos que se le confieren a la parte imputada y al órgano acusador público. Exactamente. O sea, que así como se le presta al Ministerio Público una partida presupuestaria para que pueda investigar, tener un cuerpo del orden a su favor para la ejecutoria de todos y cada uno de los actos procesales. Así también se le tienen que dar la protección de vida a esa víctima y a ese testigo que él, al final del día, la figura central para mí del proceso, al igual que el imputado, que es el que se va a enfrentar, es el que va a decir qué fue lo que pasó, y que sin su asistencia ese Ministerio Público, esa acusación no va a tener eso. Exactamente. Yo pienso también, hasta en los procesos laborales, donde uno tiene un testigo y uno quiere que esa persona comparezca como testigo en el proceso. No, es que ese vive en el barrio mío, yo no voy a testificar en contra de él, porque pues, me lo voy a ganar de enemigo. ¿Qué necesidad tengo yo? Yo no estoy ganando nada en este proceso. Lo mismo ocurre, pero vuelvo y reitero, es un tema ya de conciencia, de que se sepa que lo que él hizo puede repetirlo y que el Ministerio Público también de la mano con los jueces puedan hacer conciencia de la importancia del rol que juega la víctima y la presencia de testigos en un proceso penal. Vamos a hacer una última pausa, magistrado, y al regresar entonces algunas conclusiones, recomendaciones que usted quiera compartir con nuestro público. Volvemos. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy.
Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Hemos llegado a la fase final de diálogo jurídico. Hoy dialogando con el magistrado Domingo Duvergés Caraballo sobre la protección efectiva de las víctimas y de los testigos en el proceso penal dominicano. Y magistrado, ¿qué nos puede decir entonces sobre sus recomendaciones? Ahora tenemos una inminente reforma de la ley 1015 a raíz de esa decisión del Tribunal Constitucional que dio un mandato al Congreso de que en un año tenían que regularizar esa ley, se pudiera aprovechar y entrar algo ahí, no sé, sobre este tema que de verdad no es interesante, es prácticamente necesario, porque yo sé que eso va a ayudar mucho al Ministerio Público como a los jueces, que puedan contar con esas herramientas y saber que esa persona se encuentra dignamente protegida de ir y venir cuantas veces sea necesario en un proceso. Bueno, yo creo que se puede aprovechar esa coyuntura para que ese ordenamiento procesal penal le sea insertado todas y cada una de esas prerrogativas tendentes a que esa víctima y ese testigo puedan concurrir a todos los actos del proceso con la debida protección y que sea de forma efectiva. ¿Cómo? Ya lo hemos establecido a través del conversatorio, de que el Poder Ejecutivo le asigne al representante del Ministerio Público unos fondos destinados a la protección de esa víctima y ese testigo, que es imprescindible para el proceso. Sí. Creándole casa de acogida, asignándole un transporte, identidad, una nueva identidad, protección de estos y de sus familiares, porque hemos visto algunos miembros del Ministerio Público haciendo de tripa corazón, en donde una víctima y testigo tiene que ser trasladado y la Fiscalía no tiene los recursos para pagar que a esa veces persona. me conta que hay Ministerio Público que han sacado de su bolsillo. Mira, ven, yo te voy a pagar el Uber, yo te voy a pagar el taxi para que tú vengas. Y se le paga y se le da. Y a veces porque tienen interés en de que ese caso no quede impune. Entonces, ¿qué nos cuesta más a nosotros como sociedad? Tener un clima de impunidad porque una víctima y testigo no puede presentarse en todos los actos del proceso. A veces la democracia tiene un precio que no se puede cuantificar y hay que pagarlo. Y una mínima asignación presupuestaria para ese tipo de iniciativa no nos quita a nosotros, muy por el contrario. Los climas de paz y seguridad dentro de nuestra comunidad aumenta. Así es. Porque en la medida en que la víctima y testigo comparecen a todos los actos del proceso y pueden mantener y pueden testificar en contra de otra persona, los niveles de robo, de violencia, de agresiones sexuales, de tráfico ilícito internacional de sustancias controladas, todo ese tipo de cosas se van eliminando. No tenemos personas que se repiten, no, que fulano de tal es reincidente en la conducta, pero que fue procesado 7 veces. Pero en esas 7 ocasiones en que esas personas fueron procesadas por ante los tribunales, al momento de celebrarse el juicio, esa víctima y ese testigo, que era condición necesaria de su comparecencia para que lo pudiera individualizar y señalar a esto como los agresores, como los que habían cometido la infracción o como participantes de esto,
no van al juicio. No. Entonces, tenemos personas que se repiten y se repiten. Yo creo mucho también, magistrado, en la virtualidad, en que aún sin importar el tipo de caso o de infracción que se persiga, darles opción al testigo, darles opción a la víctima, eso ayudaría muchísimo, estoy segura. Y también el hecho de que ahora con este Código Penal Dominicano, que va a entrar en vigencia, complementar un buen código procesal o una buena ley, en ese sentido, creo que va a ser de mucha ayuda, y ya que se va a hacer, porque ese Código Penal Dominicano, que yo quiero invitarlo y comprometerlo a que pueda venir en otro programa a darnos sus pareceres sobre esa legislación, sé que viene con muchas figuras nuevas del sistema penitenciario, ni hablar, y por ende entonces también debe de haber un contrapeso en que la víctima y los testigos se sientan igualmente acogidos, que no todo sea para el imputado, que no todo sea, como usted dijo anteriormente, que el Código de Procedimiento Criminal sí no reflejaba, ahora el Código Procesal refleja más protección y más garantía al imputado, entonces vuelven y dejan huérfanos a la víctima y a los testigos. O sea que estamos a tiempo todavía, ¿verdad? Se pueden hacer muchas cosas y la virtualidad puede ser una herramienta que pueda ayudar para los casos de manera excepcional que la víctima y testigo sean extranjeros. Okay. Porque ya estamos hablando de que el traslado o el costo operacional de esa persona de que puedan comparecer a la justicia es muy alto, Exacto. tanto para la víctima como para el Estado dominicano. Estamos hablando de un Estado que no es rico, sino que contamos con recursos muy limitados. Exacto. Y se tienen que administrar de forma efectiva. Claro. Entonces, traer también todos esos víctimas y testigos de un país a otro nos resulta muy costoso. Entonces, para ese tipo de casos, esa herramienta que usted plantea de escuchar esa víctima y testigo a través de un medio audiovisual o tecnológico es lo más idóneo. Exacto. Aunque muchos critiquen esa postura, pero sí se abarata el costo y la participación se da de forma más efectiva. Y las partes en vivo, en directo, claro. O sea, que no va a estar presente de forma física, pero sí se le va a hacer todas las preguntas. Es para mí, mucho más idóneo y mucho más efectivo que reproducir una entrevista que se dio ante el centro de entrevistas. Totalmente. Muchísimas gracias, magistrado. Hemos terminado este programa, de verdad muy agradecida y esperando poder contar con usted en otros programas. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, hasta una próxima.